Y fíjense ustedes que este es un fenómeno que nos toca muy de cerca a todos, ni hablar si tienen hijos, ni hablar si tienen familia, y que con el avance de la medicina moderna, parece ser que no fue tanto en pos del humano, ¿no? De la salud. Parece ser que fue en pos de hallar y encontrar más cosas, por los cuales esto se vuelve también en un círculo muy rentable. De momento que uno adquiere un rótulo, tiene que ser consecuente, adquiere una identidad nueva y empieza a perseguir un resultado artificial. ¿Sí? Entonces, este es el tema y la situación que primero tenemos que reconocer, lo que es el- la figura del diagnóstico, en qué momento viene a caer de todo el proceso. Es como que nosotros saquemos una foto, ¿sí? Una foto de todo un proceso y que de ahí le pongamos y lo querramos resumir por una foto. No, claro que es todo un proceso y que tiene un comienzo, tiene distintas fases, ¿sí? Mayor recrudecimiento, por ahí a veces está un poquito más apagado. Entonces hay que poder ver todo el panorama en su conjunto, ¿sí? Desde cuándo generó, qué pasó previamente, es la primera vez que ocurrió, bueno, un montón de cosas que nos van a hacer bien ver la pintura, ¿no? El cuadro, de ahí viene el nombre del cuadro clínico. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la inflamación? Bueno, ahí vamos a ello. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estrés va a condicionar directamente la forma en la que nos inflamamos, ¿sí? Pero vamos un poco más a qué nos referimos por inflamación. ¿Sí? Y podemos ver que es un fenómeno, como ustedes pueden ver, es un fenómeno químico y físico por el cual las células de nuestro cuerpo salen de los vasos y van hacia los tejidos, ¿sí? Y que se empiezan a segregar, como ven en el dibujo, un montón de factores de activación, se genera calor, se genera dolor, hinchazón, edema, como ven que se empieza a filtrar, como se filtran las células, empiezan a ser más permeables los tejidos y se filtra agua también. Entonces es como que se hincha, bien cuando se hincha. Eso es el dibujo, por ejemplo, de inflamación aguda. Pero imagínense este proceso menor y sostenido en el tiempo. Empezamos de repente a acostumbrarnos al edema en los tobillos, al edema luego de un día, ¿no? Al final del día, los tobillos más hinchados, eh, y distintos cambios en nuestros líquidos que se dan también por pequeños niveles de inflamación crónica. Entonces, puntualmente vamos a hablar de la inflamación crónica, que es aquello que no podemos ver fácilmente, no podemos detectar, no suele dar grandes síntomas. De hecho, nos acostumbramos a ella, tenemos un montón de mecanismos de sostén y de evasión como para ir tirando y encontrar alivio en el mientras tanto. Y sin embargo, este proceso sigue vigente e incluso se va haciendo cada vez más ágil. Esto va de manera paralela y de manera conectada con nuestro nivel de estrés, ¿sí? Entonces, vamos a centrarnos en el concepto de la inflamación crónica. Es estado químico y físico orientado a reparar, destruir y o transformar. Es decir, yo cuando activo la inflamación es porque quiero cambiar el estado, la situación del tejido. ¿Sí? Hay que remover, hay que volver a conectar, hay que volver a generar un nuevo tejido, hay que remodelar, ¿no? Y a veces la destrucción tiene su efecto, digamos, necesario, ¿sí? Por eso es que el proceso inflamatorio es un proceso que tiende a destruir en mayor o menor intensidad. ¿Cuándo es el problema? Llevándolo a la inflamación aguda, por ejemplo, en el distrés respiratorio, que lo vimos en el tema de la pandemia y lo vimos en otros cuadros de neumonía bilateral, como también se mencionó mucho. Eso es una forma de inflamación aguda, difusa, caótica, que está destruyendo el propio tejido pulmonar y es que te puede generar el deceso incluso. Porque hay un descontrol e incluso una autodestrucción. ¿Sí? Esto no se llega de la casualidad, no se llega de la noche a la mañana a este nivel de intensidad destructiva. Esto muchas veces parte de un estado previo de inflamación crónica, en el cual ya hay una comunicación caótica entre nuestras células
como vimos aquí, ¿sí? Ya esto requiere de una comunicación muy orquestada, muy coordinada, y cuando estamos repetidamente activando nuestros procesos de inflamación, empieza a ser confusa, caótica, empiezan a descargar factores destructivos en cualquier momento, en cualquier lado. Todo esto tiene una secuencia y un orden para poder llegar al objetivo principal, que es una reparación y una transformación adecuada y necesaria, ¿no? Así que eso es el principal concepto que es importante tener a la hora de hablar de inflamación, ¿no? Una palabra tan conocida y tan mencionada, pero que hace referencia a un proceso físico y químico, ¿sí? Y que es necesario para nuestra vida, es necesario para poder evolucionar, para poder transformar nuestros tejidos, ¿sí? Para poder sanar, para generar tejido de granulación que va a cicatrizar la herida, un montón de cosas que va a permitir que nosotros nos mantengamos protegidos. Así que como efecto, naturalmente es súper útil. Bueno, hasta ahora van entendiendo todo bien, van viendo y escuchando todo bien. Me hacen con los deditos para arriba. Manos arriba, muy bien, Julián. Ahí arriba estamos reconectados. Bueno, volvamos entonces al comienzo. ¿Qué tiene que ver todo esto con el estrés? Bueno, tiene que ver en el sentido de que esta es una respuesta sistémica, al igual que la inflamación, automatizada, ¿sí? Que depende de nuestra percepción. Es una respuesta neurológica y que va a dar funcionamiento a todos los órganos de manera coordinada, y que esto va a ser automático, esto va a ser dependiente de nuestra percepción, y que es una respuesta que busca adaptarse al entorno. Entonces, ¿qué más podemos decir de esta respuesta? Bueno, que está forjada en los primeros años de vida, que proviene de emociones preexistentes, es decir, aquellas con las que nos familiarizamos, y esas van a dar el tono y la intensidad, y si es más funcional o menos funcional nuestra respuesta de estrés, ¿sí? Y que la percepción a la cual está sujeta puede modificarse, tanto para mejor como para peor. Entonces, hasta acá no decimos si es bueno o malo. Nosotros tenemos que entender una connotación negativa, como que hay que eliminar el estrés, como que algo a eliminar. No, es una respuesta adaptativa que busca adaptarnos a un entorno, y que vamos a tener dos grandes formas, una disfuncional y otra funcional. De la que vamos a hablar ahora y que la vinculamos con la inflamación es la disfuncional, o también llamado distrés. Así que, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica a este concepto? A ver si me aguantan un segundito que me están preguntando el código de acceso justo ahora. Bueno, ahí vamos. ¿Cómo nosotros lo entendemos en la cosa cotidiana, en la moneda corriente? ¿No? Justo ahí está una pila de monedas. Se activa toda vez que nos percibimos incapaz ante una situación que se busca controlar. De esa manera, vamos a activar nuestra respuesta de estrés para lograr sostener eso, ¿no? Para lograr compensar eso que se nos escapa de las manos. Entonces, toda vez que nos percibimos incapaz ante una situación, nuestro sistema nervioso autónomo activa la respuesta de estrés, ¿sí? Entiéndase por este el estrés disfuncional o distrés, ¿sí? Entonces, podemos llamarlo el estrés tóxico, ¿sí? Va a ir en línea con nuestro nivel y nuestro hábito inflamatorio, ¿sí? Y lo que sucede cuando estamos en este estado crónico, sucede que nos estamos bañando, literalmente nuestras células se están bañando de emociones de baja vibración, ¿sí? Que tienden a ser destructivas, tienden a buscar la sobrevida, y como tal suelen ser en esa tonalidad, ¿no? Emociones de sobrevida. Cuando esto se vuelve muy aceitado, también podemos adoptar conductas antisociales, ¿sí? Nos vamos desconectando del medio interno, vamos sintiendo cada vez menos, vamos separándonos de nuestra esencia, ¿sí? Entonces nos lleva a adoptar el hábito de la separación, ¿sí? Incluso a nutrirnos incoherentemente en el sentido más amplio de la palabra nutrición, ¿sí? Entonces nos maltratamos a través del alimento, ¿sí? Que no son adecuados,
y con objetivos que no son nutrirnos, sino simplemente aliviar. Aliviar porque, como dijimos, es un estado de desadaptación, es un estado molesto, desconfortante. Y como vivimos en una cultura que nos prepara para el confort permanente, hace que esto se prolongue y que nunca se pueda abordar eficientemente. Entonces vivimos en un estado que es inconfortante, pero nosotros buscamos permanentemente el confort. Así vamos bloqueando nuestra autorregulación, no descubrimos nuestras funciones de regulación primordiales, nuestras funciones de curación primordiales, ¿sí? Las reemplazamos artificialmente con fármacos, con sus formas artificiales de reemplazarlas, y con alguna otra forma de sostener esta situación, y creamos entornos que son puramente confortables, pero son abiológicos, ¿sí? Son antibiológicos. Eso hace que muchas de nuestras funciones que estaban destinadas a esto, a llegar al equilibrio, a llegar a lo que se llama homeostasis, ¿no? Al equilibrio de nuestro funcionamiento orgánico, ¿qué pasa? Se empiezan a atrofiar estos mecanismos que naturalmente nos llevaban al equilibrio. Entonces, esta por ahí puede ser un poco complejo, pero es la manera de comprender cómo es que nosotros nos vamos metiendo en un estado de inflamación crónica. Simplemente por algo que, como dijimos en un comienzo, es una percepción. En función de la percepción, se activa la respuesta, está generalizada y se puede repetir y mantener en el tiempo todos los años que vos quieras. Y se puede incluso transmitir a la descendencia también. Entonces, para repasar un poquito, esto es lo que ya vimos, y que a través de esta forma de estrés que vamos desarrollando, a las que nos vamos acostumbrando, nos adaptamos, nos volvemos un poco adictos también, empezamos a hackear nuestra inmunidad. Por eso acá le puse biohacking inmunitario. O sea, nosotros buscamos un montón de formas de mejorar la inmunidad y obviamente cosas para consumir y para tomar que nos hagan bien, pero es que la fuente principal de presión inmunitaria la estamos generando internamente. Eso es lo primero que tenemos que detectar a la hora de potenciar la inmunidad y liberarla a que llegue a los objetivos que tiene que llegar. Entonces fíjense que el estrés constituye una forma de biohacking, ¿no? Como si te hackearan la compu, inmunitario, por todo esto que vamos haciendo a lo largo de nuestra vida. Como dijimos anteriormente, esto se aprende en los primeros años de vida. Uno puede comenzar con esto. De hecho, hoy por hoy lo vemos. Llegamos a este estado que mencionamos en un comienzo. Entonces, ahora vamos puntualmente a ver cómo es que afecta nuestra inmunidad. ¿Cómo es que decimos que para tener inmunidad nos damos distintas terapias, tipos de inoculaciones, de medicamentos, buscando en tener más inmunidad, ¿no? La buscamos obtener de afuera siempre. Pero a ver cómo es que nuestro estrés está condicionando la inmunidad. Y fundamentalmente porque la inmunidad innata, esa inmunidad que traemos desde el nacimiento para adaptarnos, tiene esta parte esencial que tiene miles y millones de años de evolución, que está en todos los mamíferos, y que es la inflamación. Y es parte necesaria de la inmunidad. Es como una de las patas de la inmunidad. De aquello que en algún momento se dijo que era solamente para combatir gérmenes o para protegernos de los gérmenes del exterior. Eso fue una concepción, digamos, fue una cosmovisión del tema. Hoy por hoy esto se está recuestionando mucho, si es que la inmunidad era para eso. Y que eso que vemos como anticuerpos, bien, ¿qué funciones tienen? ¿No? Más que nada reconocer lo propio, las proteínas propias de otros organismos. Ahora, esa connotación de que esos organismos venían a atacarnos, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, esa inflamación, que es la que determina, en definitiva, determina toda la enfermedad crónica, las artrosis, los problemas digestivos crónicos, la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, este proceso que determina en casi todos los sistemas y todos los especialistas que ustedes hayan visto o hayan conocido, están comprometidos las patologías que tratan por la inflamación. O sea, afecta absolutamente todo.
va a tener una intensidad, una activación y un sentido. Y eso va a estar en línea directa con nuestra respuesta de estrés. Quiere decir, si nuestro motivo principal de estrés tiene que ver con el alimento, con lo que consideramos alimento, en su sentido biológico, es muy probable que nuestro intestino sea el que más esté inflamado o el que sea el receptor de esta respuesta compensatoria, de esta respuesta de estrés. Acá en la foto vemos los pulmones, como había mencionado en el comienzo, ese proceso de inflamación pulmonar generalizada que vimos en las complicaciones en la pandemia, que también se le llama distrés, paradójicamente la misma palabra, ¿no? Distrés respiratorio, es un proceso inflamatorio y abarca por completo al pulmón. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está tratando nuestro cuerpo de obtener más oxígeno? ¿No? ¿Por qué compromete principalmente a ese órgano? Y eso es muchas de las veces que nos tenemos que preguntar. ¿Mm? ¿Y por qué en una persona el mismo desencadenante, pongámosle hipotéticamente que fue un germen, en una persona genera un moquito, una tos que se va por aquí por los bronquios y la tráquea y es expulsado, y en otra persona genera toda esta inflamación generalizada con un incendio en los pulmones? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, la intensidad, activación y sentido va a depender de la intensidad, activación y sentido de la respuesta de estrés. Esto un poco para entender el nexo que preguntaba en la pregunta anterior. ¿Cómo venimos hasta acá? Me ponen en el chat si tienen alguna duda, reflexión. ¿Les suena familiar algo de esto? Me lo pueden ir escribiendo y al final de la clase vamos a estar atendiendo las preguntas porque son muchos, afortunadamente hoy, casi 30 personas conectadas en este momento y seguramente deben tener muchas preguntas, casos personales y cosas que por supuesto no podemos abordar, pero espero que muchos de estos temas lo sientan y lo puedan entender. Bueno, este es un trabajo científico en el cual en su momento publiqué aquí y que tiene que ver casualmente con la inflamación, en este caso aguda. ¿Mm? Y miren lo que pasaba y lo que pasa con los niños en torno a la fiebre y en torno a los niños que tienen cáncer y tienen fiebre. ¿Sí? Tiene que ver con eso el trabajo, niños con leucemia y con linfoma, que médicamente, desde la medicina tradicional, se les, eh, se les invadía, se les invade, ¿no? En hospitales más avanzados, tomando en búsqueda de la bacteriemia, ¿no? Como en cacería de la bacteriemia porque es lo que a los niños lo va a matar. Esa es la teoría, ¿no? Bueno, lo que descubrimos a través de este trabajo, que muchos de estos factores de inflamación que se veían aquí no tenían que ver con bacteriemia y que muchas veces no había ninguna infección grave, gravísima, sino que había otras causas que inflamaban a los niños y encima se comían todos los pinchazos. Bueno, eso fue uno de los trabajos que, como para atender la implicancia que tiene esto, ¿no? La práctica. No los quiero confundir mucho, pero es para verlo ya en la parte práctica, ¿sí? Aquí hay un trabajo también que tiene que ver cómo nuestro sistema nervioso simpático se puede atenuar y se puede mejorar, ¿sí? Puede mejorar incluso la forma en que nuestra inmunidad innata funciona a través del estímulo con el frío, por ejemplo, ¿no? Esta es una de las prácticas que se ha puesto un poquito en boga, pero que es milenaria y que es un antiinflamatorio natural, ¿sí? ¿Por qué ponemos aquí las gomitas? ¿No? ¿No les llama la atención las gomitas? ¿Se acuerdan los yumis? Una de las cosas más adictivas, los colores, el sabor, no te llenaban nunca y vos seguías comiendo, ¿no? Como la parte nutricional aquí tiene su correlato, ¿no? Hace parte de todo este proceso. ¿Por qué? Porque si nuestro sistema adaptativo, que es el que va a dar la respuesta de estrés, cuando lo damos mucho, mucho estímulo y lo activamos una y otra vez, como que cobrara vida propia, ¿no? Y ahí es cuando caemos en el estrés crónico y cuando nuestras emociones de sobrevida nos dominan a nosotros. ¿Por qué? Porque se busca realimentar por sí solo. Entonces ya directamente va a buscar lo que le gusta, lo que le da complacencia y punto.
¿no? Es cómo funciona cuando lo ejercitamos tanto y cuando nos desconectamos tanto de la esencia humana, ¿no? De la esencia curativa. Entonces acá le hice un pequeño diagrama, ¿sí? Ahora después vamos a responderlo en preguntas. Uy, ahí se me chispoteó la siguiente que era la expolié. Bueno, la desconexión biológica, se preguntarán qué carajo es la desconexión biológica. La desconexión biológica es la consecuencia directa del estrés crónico. Como dijimos, este sistema adaptativo se acostumbra tanto a que lo actives una y otra vez que va tomando vida propia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos ese problemita que, eh, que nos desconectamos de nuestra esencia y empezamos a tolerar y a familiarizarnos mucho más con el daño. ¿Sí? Por ejemplo, nos acostumbramos a dormir poco, hiposomnia, ¿sí? Nos acostumbramos a la comida adictiva y de bajo valor nutricional, lo tomamos como alimento, en realidad son comestibles, ¿sí? Nos acostumbramos a los procesados. Esto es como nosotros desconectamos biológicamente, entonces tomamos con más facilidad todo lo que son las medidas antihumanas y todo lo que son aquellas nuevas tecnologías que nos hacen más cómoda o fácil la vida, pero nos desconectan cada vez más. ¿Sí? La hipocinesia nos movemos menos y estamos muy bien con eso, y cada vez nos queremos mover menos. ¿Sí? Porque ya nuestro modo de funcionamiento está rigiéndose por sus propias leyes, está desconectado de nuestra biología y está buscando simplemente lo más cómodo, fácil, placentero. ¿Sí? Nos acostumbramos al déficit de naturaleza, lo que es el contacto interhumano, el contacto con la naturaleza. Cada vez somos menos conscientes de la respiración, menos luz solar, entonces tomamos suplemento de vitamina D, porque claro, tenemos que suplementar lo que no estamos recibiendo. ¿Por qué no recibimos? Porque no lo vemos necesario, porque ya nos adaptamos. No suenan los sensores, no suenan porque estamos desconectados. ¿Sí? Entonces, también nos desconectamos de lo que es, ahora le llaman grounding, caminar en la tierra. ¿Sí? Es un poco alguna de las consecuencias en cuanto a la cuestión más conductual. Esto hace más una conducta, ¿no? Un estilo de vida que va siendo nuestra rutina y nuestro hábito diario, por el cual nos acostumbramos y vamos paliando la inflamación crónica. Entonces, ¿vos cómo te imaginás que todo esto afecta a la descendencia? O sea, este niño, por ejemplo, si me lo dan para evaluar, está en perfecto estado, no tiene problemas de nada. Peso, talla, todo fantástico. Fija la mirada, no tiene ningún tipo de enfermedad activa, pero, pero fíjense que está cultivando un hábito de desconexión, está cultivando una desconexión afectiva que su entorno primordial y esencial ya tiene incluida. Claro que este niño ahora no va a tener síntomas de nada, pero sí está generando una forma de un hábito, ¿sí? Emocional, afectivo, que tal vez le traiga problemas en años y que cuando los veas a esos síntomas físicos o conductuales, ya está muy aceitado ese mecanismo automático. Está muy aceitado y muy automatizado, con lo cual es más complejo y a veces el daño puede ser más irreversible. ¿Sí? Entonces, para recordar y para ir ya hacia la conclusión de esto y a ver cómo nos reconectamos, ¿no? Tener en cuenta la mayoría de nuestros hábitos vitales están fundados en el vínculo que tenemos con el primer alimento. ¿Mm? En esta secuencia que ven aquí, en este acto primordial de los mamíferos, humanos también, se da nutrición, calor y contacto en el mismo momento. Por eso es que nosotros tendemos a compensar uno con otros. La carencia de afecto con alimentos que nos den esa sensación, alimentos dulces, por lo general. Pero fíjense por qué, porque en un momento asociamos eso con la vida. Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es la propuesta que vamos a seguir aquí? ¿Cómo vamos a abordar esto?
¿sí? ¿Cómo vamos a empezar a desactivar este modo de inflamación crónica, este modo de estrés crónico? Si dijimos que es una respuesta dependiente de percepción, pues entonces es primordial alterar la percepción, ¿sí? Primordial alterar la percepción. Nuestro aparato perceptivo se compone ¿de qué se compone nuestra percepción? Y de lo que estamos sensando, de nuestros sensores, de nuestras vías de integración, de la indemnidad de nuestro sistema nervioso central, periférico, ¿no? De cómo nos vinculamos con el entorno, de las experiencias previas, de las primeras percepciones de la infancia. Eso va generando una percepción del entorno y propia, y va generando una respuesta emocional. Entonces, de esta manera la que tenemos que volver a resetearnos. Esta es la manera a través de el idioma que entiende nuestro sistema autónomo, que son las emociones. Esa es su moneda corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro subconsciente y alterar la percepción? Movimiento coherente, movimiento específico de humanos, que es una forma de movimiento especial que, si bien la traemos con nuestra naturaleza, por los años y las generaciones que llevamos, nos es un poquito difícil de verlas, pero es la forma en la que tenemos de estar en el presente, de conectar todos nuestros segmentos corporales, de generar una sincronía, ¿no? De empezar a darle esa señal que necesita nuestro aparato perceptivo. La bionutrición es otro de los pilares que vamos a usar como diagnóstico y como tratamiento, porque nos podemos reconocer en la manera en que nos alimentamos y a la vez nos podemos tratar de mejor manera cuando somos más conscientes para con nuestro alimento. A su vez, tenemos algo, un área de nuestro sistema nervioso que en nuestros días, en nuestra cultura, suele estar bastante postergada, que es el parasimpático. Por nuestra forma de respiración, por nuestra forma de interacciones, siempre el apuro, el poco tiempo, el simpático, que es el que se encarga del estrés, es el que está activado todo el tiempo. Y el parasimpático nunca recibe su estímulo y no nos acostumbramos. De hecho, evitamos esto y es justamente aquí donde comienza la principal solución para generar un hábito anti-estrés tóxico. Por otro lado, es clave que en forma paralela empecemos a hacer una resignificación emocional. Es decir, las emociones que se dispararon en un principio tal vez no sean tan coherentes ahora, tal vez fueron mal entendidas, fueron mal interpretadas en ese principio, en esa niñez, y hay que volver a significarlas. Así que estas son algunas de las propuestas de los pilares en los que nos vamos a centrar para generar la reconexión. Y por lo tanto desactivar el modo inflamatorio crónico. Voy a parar acá porque creo que me estoy viendo doble. ¿Ustedes me ven ahí? Bueno, no importa. Acá lo que importa es esta diapositiva, que ya es la última, y que es, bueno, ¿cómo vamos a empezar a hacer una liberación adecuada de nuestra inmunidad innata? Que dijimos que la inflamación está incluida acá. Pero el problema no es la inflamación, sino su intensidad, su frecuencia y su sentido. Entonces, ¿cómo volvemos a proteger? ¿Cómo volvemos a hacerla coherente a nuestra inmunidad innata? Y acá justamente están las claves para volver a resetear la manera en la que funciona, en la que dispara, nuevos estímulos que sean desafiantes y dosis adecuadas de disconfort, ¿sí? De disconfort controlado, disconfort coherente. Anteriormente le había mostrado un trabajo científico sobre la crioterapia, ¿sí? Lo que decíamos del parasimpático, calma y reconexión con las fuentes de naturaleza, con los contactos que hemos perdido. ¿Sí? Aquí en este fondo hay un mamífero maravilloso que es el caballo. No por nada existe la equinoterapia, ¿no? Es una manera también de conectar con todas
las fuentes de la naturaleza, del elemento tierra, ¿m? Y simbolizadas en un animal. ¿M? Bueno, y esto es lo que hablamos, de volver a darle tono, darle estímulo a nuestro parasimpático. Pero si se fijan, es solamente una parte muy importante, pero a la vez tenemos que disipar nuestras emociones de estrés, dejar de habituarnos, dejar de eh, sobreadaptarnos y de volvernos adictos a nuestras emociones de estrés. Dijimos, ira, angustia, apatía, miedo, más miedo, todo eso es estrés. Y encima lo seguimos consumiendo, lo seguimos consumiendo. ¿Mm? Entonces, eso nos vuelve y nos mantiene en el estrés crónico y en la inflamación, por lo tanto. Así que vamos a buscar, por supuesto, un vínculo real con tu naturaleza, aceptar la esencia, trabajar, por supuesto, la corporalidad y el sentir, que son cuestiones que parecen un poco olvidadas en nuestros días. Y si piensan un poco, esto sigue siendo medicina, porque de aquí uno pareciera que está hablando de otro tema, pero de aquí salen todos los factores inflamatorios y los factores también antiinflamatorios. Cuando uno se revincula y cuando uno empieza a priorizar y a liberar las emociones de estrés, dejan de producirse factores inflamatorios. Eso es algo que químicamente se puede observar. Así que, a ver si esto sigue acá. No, ya está. Ya está. Acá terminó lo que es la presentación. Eh, vamos a dar lugar a las preguntas. Eh, ahí en el chat me van poniendo si es que hubiese alguna. Ahí Ana Leite se ha retirado y puso muy claro, gracias. Me recontra encantó. Bueno, eso no lo puso, pero lo haré yo. Eh, y voy a salir de este modo, así podemos mirarnos un cachito. Ahí vamos.